A menudo tenemos una idea exagerada de lo que es un ataque espiritual. Las películas, la televisión y la cultura popular nos han mostrado una imagen distorsionada que parece salida de una película de terror. Pero la realidad es muy diferente. Los ataques espirituales no siempre son espectaculares ni evidentes. De hecho, en la mayoría de los casos, son sutiles, silenciosos y perfectamente diseñados para que no los reconozcas como tales. Es importante entender que los ataques espirituales no siempre se manifiestan como una posesión demoníaca ni con señales sobrenaturales que saltan a la vista. La mayoría de las veces, el enemigo opera con engaño, utilizando las situaciones cotidianas para colarse en nuestra vida. El diablo no busca enfrentamientos directos porque sabe que, si mostrara abiertamente sus intenciones, la mayoría de las personas buscarían refugio en Dios de inmediato. Su táctica principal es esconderse, operar en las sombras y sembrar el caos de manera imperceptible. El enemigo se disfraza de situaciones aparentemente normales y utiliza las emociones humanas, como el miedo, la duda y la inseguridad, para desestabilizarte. Puede venir disfrazado de decisiones equivocadas, relaciones tóxicas o incluso distracciones cotidianas que parecen inofensivas. Aquí está el peligro. No puedes luchar contra algo que no sabes que está ahí. Por eso es tan importante aprender a identificar las señales de un ataque espiritual. Solo al reconocerlas podrás enfrentarte a ellas con sabiduría y determinación. Una de las señales más evidentes de que podrías estar enfrentando un ataque espiritual es sentirte abrumado por problemas que llegan todos al mismo tiempo. Es esa sensación de que, por más que intentes avanzar, algo siempre se interpone en tu camino. Cuando las dificultades vienen una tras otra, sin darte tiempo para respirar, puedes estar bajo ataque. Por ejemplo, conozco personas que han pasado por la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, problemas de salud y un accidente en un lapso muy corto de tiempo. Esto no es una simple coincidencia, es una estrategia diseñada para mantenerte distraído y desconectado de la solución, que es Dios. El objetivo de este tipo de ataque es mantenerte enfocado en el problema en lugar de mirar hacia arriba, hacia Jesús. Está diseñado para hundirte, desanimarte y debilitar tu fe. El enemigo quiere que te sientas tan agotado y abrumado que no puedas levantar la vista para buscar ayuda. Sin embargo, la clave para vencer estos momentos está en no perder de vista a Jesús, porque es Él quien te da la fuerza para seguir adelante. Esto lo podemos ver claramente en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, Pedro pide permiso a Jesús para unirse a él sobre las aguas, y Jesús acepta. Al principio, Pedro camina confiado, pero cuando empieza a fijarse en las olas y en la fuerza del viento, pierde el enfoque y comienza a hundirse. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando dejamos que las distracciones y los problemas nos alejen de nuestra fe. Es crucial mantener la mirada en Jesús, incluso cuando todo parece caerse a pedazos a nuestro alrededor. Solo así podremos salir adelante y mantenernos firmes. Otra señal de ataque espiritual es el resurgimiento de viejos hábitos y patrones de vida que ya habías superado. Cuando le entregas tu vida a Dios y comienzas a caminar en su camino, haces cambios significativos. Tal vez dejaste atrás relaciones tóxicas, superaste adicciones o abandonaste hábitos que no te hacían bien. Pero eso no significa que el enemigo se rinda contigo. Él buscará cualquier oportunidad para hacerte retroceder. Este ataque puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez antiguos amigos reaparezcan en tu vida, invitándote a regresar a un estilo de vida que ya habías dejado atrás. Otras veces, las tentaciones aparecen de forma inesperada y sientes una lucha interna que te empuja hacia los viejos caminos. Todo esto es parte de la estrategia del enemigo para desviarte del propósito que Dios tiene para ti. Jesús nos advierte de esto en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13. En esta parábola, un agricultor siembra semillas, pero algunas caen entre espinas. Aunque estas semillas comienzan a crecer, las espinas las ahogan y no pueden dar fruto. Jesús explica que estas espinas representan las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres del mundo, que terminan ahogando nuestra fe. Es fundamental ser conscientes de esto y estar siempre alerta, cuidando nuestra vida espiritual. Para protegernos de los ataques espirituales es esencial prestar atención a las personas que nos rodean. Algunas personas están en nuestra vida para impulsarnos hacia adelante, para ser un apoyo en los momentos difíciles,
mientras que otras solo están ahí para alejarnos de nuestro propósito. Por eso, debemos ser sabios al elegir nuestras amistades y asegurarnos de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nuestros valores. Mantenernos conectados con una comunidad de creyentes también nos ayudará a fortalecernos y a enfrentar cualquier ataque con confianza y determinación. Recuerda que el enemigo no descansa y que sus ataques pueden ser sutiles, pero no estás solo. Con Dios de tu lado y una fe firme, podrás superar cualquier obstáculo. Mantén tus ojos en Jesús, incluso en medio de las tormentas, y confía en que Él te dará la victoria. Una señal clara de que podrías estar enfrentando un ataque espiritual es sentirte aislado o alejado de las relaciones que te fortalecen espiritualmente. Esta es una táctica muy sutil del enemigo, quien busca mantenerte solo, vulnerable y débil. El diablo sabe que cuando estamos unidos somos mucho más fuertes. Por algo la Biblia nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 20, «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos». No fuimos creados para vivir en aislamiento. Ya sea en la vida cristiana o en cualquier ámbito, necesitamos la compañía, el apoyo y el ánimo de otros para avanzar, para sobrevivir y para cumplir nuestro propósito. Como creyentes dependemos unos de otros para recibir fortaleza y para edificar nuestra fe. Si el enemigo logra separarte de una comunidad piadosa, gana terreno. Por eso es vital mantenernos intencionales en cultivar relaciones fuertes con personas de fe, rodearnos de amigos y mentores espirituales y orar para que Dios nos conecte con personas íntegras que nos impulsen a crecer. Otra señal de que podrías estar bajo ataque espiritual es cuando orar se siente como una lucha. Todos pasamos por momentos en los que parece que nuestras oraciones no llegan a ningún lado, en los que sentimos sequedad espiritual o simplemente falta de conexión con Dios. Sin embargo, es importante que, incluso en estas temporadas difíciles, no dejemos de orar. La Biblia nos recuerda que la carne y el espíritu están en constante conflicto y el enemigo hará todo lo posible para que no te acerques al Señor. Este es el momento de esforzarte aún más, de insistir en la oración y, si es necesario, añadir ayuno a tu práctica espiritual. Jesús enseñó que este tipo de cosas solo sale con oración y ayuno. Por eso, cuando te sientas más desconectado, más luchador debe ser tu espíritu. Es justo en esos momentos de debilidad donde Dios puede mostrar su poder y darte nuevas fuerzas. Una de las maneras más comunes en que el enemigo intenta desanimar a los creyentes es a través de la desesperación, la depresión y el desánimo. En la Biblia encontramos ejemplos como el apóstol Pablo, quien enfrentó pruebas extremas en su ministerio. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, Pablo relata que sufrió naufragios, apedreamientos, encarcelamientos y palizas. Estas experiencias habrían derrotado a cualquier persona, pero Pablo escribió con valentía en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Este testimonio es una poderosa afirmación de que, aunque las pruebas puedan parecer insuperables, con Dios siempre tenemos esperanza y refugio. Cuando las adversidades parecen golpear con fuerza y nos sentimos sacudidos de un lado a otro, es el momento de prepararnos para luchar espiritualmente. Debemos recurrir a la oración ferviente, al estudio de la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo, para encontrar paz en medio de la tormenta. En estas temporadas de debilidad y desánimo extremo, lo que más necesitamos es clamar a Dios y aferrarnos a su promesa de fortaleza. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, nos recuerda que aunque vivimos en el mundo, no peleamos como el mundo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esto significa que nuestras armas no son físicas, sino espirituales, con un poder divino que supera cualquier fuerza terrenal. La Biblia nos describe la palabra de Dios como una de esas armas. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Es un arma poderosa que puede penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, discerniendo pensamientos y actitudes. Esta es una herramienta efectiva contra cualquier ataque del enemigo, capaz de destruir cualquier trampa que el diablo pueda tender.
Además, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos enseña que nuestras batallas no son contra personas ni circunstancias, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que como creyentes no estamos luchando en un plano físico, sino espiritual. Por eso, debemos depender de las armas que Dios nos ha dado, como la oración, la palabra y la fe. Hoy quiero animarte a que tomes acción en tu vida espiritual. Ora con confianza y fe, declara las promesas de Dios sobre cada área de tu vida y cree en el poder del nombre de Jesucristo. Recuerda que aunque enfrentes dificultades, el Señor tiene la última palabra. Él es fiel para protegerte, guiarte y darte la victoria sobre cualquier batalla. Nunca olvides que no estás solo y que el Señor está siempre cerca de aquellos que lo buscan con todo su corazón. Confía en que Dios romperá cualquier plan del enemigo y que su poder siempre será más grande que cualquier problema que enfrentes. Quiero animarte, pueblo de Dios, a confiar plenamente en Él. Confía en su palabra, en sus promesas, y verás cómo la victoria llega a tu vida. La guerra espiritual es un término que escuchamos con frecuencia en la iglesia. Sin embargo, aunque muchas personas tienen una idea general de lo que significa, no siempre comprenden completamente su naturaleza. Esto hace que, sin darse cuenta, hayan enfrentado batallas espirituales a lo largo de sus vidas sin reconocerlas como tales. El enemigo, el diablo, tiene un propósito muy claro: evitar que las personas se acerquen a Dios y confíen en Él con todo su corazón. Sus estrategias pueden variar dependiendo de si alguien es cristiano o no, pero su objetivo final siempre es el mismo: impedir que las personas experimenten el amor y el poder transformador de Dios. Quiero que esto quede muy claro. La guerra espiritual no es algo que deba llenarte de temor, porque la batalla pertenece al Señor. No estás llamado a pelear solo. Dios pelea por ti, y cuando confías en Él, puedes experimentar una victoria que va más allá de tus fuerzas humanas. Esta guerra espiritual afecta cada área de nuestras vidas, y no hay forma de evitar el conflicto. Muchos cristianos ni siquiera son conscientes de que están en una batalla, pero los resultados de esa lucha son evidentes. Algunos se sienten desanimados, deprimidos y oprimidos como si estuvieran cargando un peso que no pueden manejar. Otros enfrentan conflictos en sus matrimonios y familias y llevan cicatrices emocionales como resultado de divorcios, abusos o tensiones familiares. Todo esto forma parte de las estrategias del enemigo para debilitarnos y alejarnos de Dios. Es importante entender cómo actúa el enemigo en esta guerra espiritual. Hay 4 objetivos principales que busca lograr cuando ataca a los creyentes: desanimar, distraer, provocar descontento y sembrar discordia. Primero, el enemigo intenta desanimarte en tu fe, sembrando dudas sobre las promesas de Dios y haciéndote cuestionar si realmente estás en el camino correcto. Segundo, busca distraerte de tu propósito y llamado, usando tentaciones y placeres mundanos para apartar tu enfoque de lo eterno. Tercero, trata de generar descontento en tu vida emocional y física, haciéndote sentir insatisfecho o vacío. Finalmente, busca sembrar discordia entre tú y otros creyentes, porque sabe que la unidad del Evangelio es poderosa. Al dividirnos, debilita nuestro impacto. Sin embargo, no estamos indefensos. La Biblia nos muestra claramente cómo podemos obtener la victoria en esta batalla. Un ejemplo perfecto lo vemos en la vida de Jesús. A menudo, Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto nos enseña la importancia de apartar tiempo regularmente para estar a solas con Dios, lejos de las distracciones. Jesús le daba a su Padre Celestial toda su atención y buscaba fuerza y dirección en esos momentos íntimos. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba tiempo para estar a solas con su Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, sus seguidores? La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en esta guerra espiritual. No solo es un medio para comunicarnos con Dios, sino también un acto de entrega en el que le rendimos nuestras batallas y permitimos que su poder actúe en nuestras vidas. La oración de guerra espiritual significa llevar nuestras luchas al Señor, invocando su ayuda y permitiéndole pelear en nuestro lugar. Cuando oramos, abrimos la puerta para que el poder de Dios intervenga en nuestras situaciones y transforme lo que parece imposible. Quiero recordarte algo muy importante: con Dios de tu lado la victoria está asegurada. No importa cuán intensas sean las luchas o cuán grandes parezcan las montañas que enfrentas, Dios es fiel para darte fuerza, guía y paz en medio de la batalla. Confía en su palabra, declárala sobre tu vida y cree que su poder puede derribar cualquier obstáculo.
Con Él, no solo sobrevivirás a la guerra espiritual, sino que saldrás fortalecido y victorioso. Quiero cerrar este mensaje con un profundo agradecimiento. Gracias a Dios, quien nunca nos deja solos en medio de nuestras batallas, quien pelea por nosotros y nos da la fuerza para avanzar cuando sentimos que ya no podemos más. Gracias porque su amor nos sostiene y su palabra nos guía en cada paso. También gracias a ti que estás aquí, dispuesto a fortalecer tu espíritu, a escuchar su voz y a confiar en su poder. Cada paso que das hacia Él es una victoria, y tu fe es una luz que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Hoy quiero animarte a que agradezcas también, en tu corazón, por lo que ya tienes, por lo que estás superando y por las bendiciones que vienen en camino. Dios no ha terminado su obra en tu vida. Cree con todo tu ser que a través de Él lo mejor está por venir. Gracias por estar aquí, por perseverar y por confiar. Dios te bendiga siempre.